No, Osvaldo Bayer es parte de nuestra historia. Él fue el que mejor contó nuestra historia, ¿no? Yo dije que es el libro más importante de los santacruceños, ¿no? Desde ahí salió una película que fue La Patagonia Rebelde, que fue muy importante para el país. Es la matanza de trabajadores, eh, te digo que de las más grandes del mundo. Fueron 1.500 trabajadores rurales que peleaban por sus derechos, por beneficios laborales. Imagínate que hoy los peones rurales muchas veces están en situación precaria, imagínate en la década del 20, ¿no? Cómo vivían. Sí. Entonces, la verdad que esta medida fue en consulta. Vialidad Nacional en ningún momento informó que ese monumento tenía que ser retirado porque obstruía el paso de camiones o creo, como dicen ellos, que no lo han dicho oficialmente, sí en charlas telefónicas, que impedía el desagote del agua hacia la ruta o de la ruta. La verdad que esto tendría que haber sido informado y si se había que sacarlo de ese lugar por algún inconveniente, lo tendríamos que hacer de manera prolija y no como lo hicieron, un 25 de marzo, un día después del 24 de marzo, del nunca más. Es una provocación. Y después, No, perdón, no me dijeron de qué medio es, porque estoy hablando en tantos medios que... de ADN Sur, De ADN ZT. Sur ZTV. Perdón, está bien, está bien. Eh, Te decía, o sea, Sí. no lo han hecho de manera consulta, lo hicieron así de manera bruta, Tampoco dieron una brutal, explicación, ¿no? diríamos. De por qué sacaron. No hubo ninguna explicación. El que salió a hablar fue el representante de Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz, que es el delegado, el representante del PAMI en la provincia, diciendo y planteando un esquema de kirchnerismo, antikirchnerismo, de civilización y barbarie, comparando con Roca. La verdad que una discusión que me parece que no es por ahí. Sacando monumentos, silenciando la historia, ocultando, no es la manera, no es la manera, como tampoco fue la manera que sacaron el monumento de Roca acá en la provincia de Santa Cruz hace unos años el intendente Grasso. Sí. La medida de la intendencia es totalmente para la tribuna, de decir que van a restituir ese monumento porque es un monumento que es patrimonio de la provincia. Ya la provincia lo pidió, Vialidad, inmediatamente para que vuelva ese monumento a la provincia y bueno, lo vamos a poner en un lugar donde quede resguardado, ¿no? Pero nada, la medida a nosotros no nos gustó, obviamente, y eso está claro. Atentar contra la historia de los santacruceños no está bien. No respetar al pueblo de Santa Cruz y la medida de provocar a nuestra historia. Yo repito, no, yo vengo de una familia que se instaló en la provincia de Santa Cruz en 1919, que nació en Chubut. Mi abuela nació en Malaspina, mi abuelo en San Martín, en Colón de San Martín. O sea, yo personalmente tengo mucha historia con la Patagonia, con la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y me duele, personalmente, a mí me duele mucho. Yo lo conocí a Osvaldo Bayer. Sí. Personalmente también escribimos un libro sobre la historia de Caleta Olivia, donde hacemos referencia también, aparte de la historia de la Patagonia Rebelde, cómo se vivió en el norte de la provincia de Santa Cruz. Así que nada, fue una medida que nos dolió mucho, que nos molestó y que no son las maneras. La verdad, provocar no es la manera. Y El, borrar la historia así como la quisieron hacer, menos, muchísimo menos. El referente de PAMI de la Libertad Avanza es Jairo Guzmán, Claro, el es Jairo Guzmán, sí, exactamente. presidente de la Libertad Avanza en Santa Cruz. Recuerdo Sí. a la gente del otro lado que está escuchando, es quien había posteado una bandera LGBT prendida a fuego en su momento y fue polémica, por eso también fue imputado, entiendo, por la justicia, por el mensaje de odio. Sergio, te consulto, además de esto que ha sucedido, ¿hay diálogo entre el gobernador y el presidente en estas instancias? ¿O por este tema puntualmente habrá algún tipo de expresión? Mira, es muy difícil hablar le pasa a los gobernadores, con el presidente. Sí tienen muy buenos diálogos con algunos ministros, con Guillermo Franco, con quien habló. Él estaba muy preocupado por el tema, me llamó apenas sucedió esto para expresar el repudio desde la provincia.
pero repito, o sea, llegar a Milei también le cuesta mucho hasta a los gobernadores, ¿no? O entablar un diálogo por estas cosas. O sea, ellos tienen una visión muy sesgada, muy de trabajar políticamente el odio, el ellos y el nosotros, y creo que quizá les sirve políticamente, pero al país seguir generando odios y grietas, creo que lo hemos visto en muchos años, no nos sirve, ¿no? Enfrentar a la sociedad, y nada, reducirlo al kirchnerismo y al antikirchnerismo. Y la verdad que en esta le erraron feo, ¿no? Sergio, te consulto, así como la situación de Chubut, con despidos y demás en la industria petrolera, ¿cuál es la situación de Santa Cruz hoy, que también vive un panorama similar? Muy compleja, muy compleja. Nosotros se han caído muchísimos nuestros recursos, lo que es regalías petroleras han caído de manera real, estrepitosamente, cada vez tenemos menos recaudación y los gastos provinciales con las pautas, etcétera, siguen subiendo, ¿no? Nosotros tenemos un paro muy fuerte docente, a pesar de tener uno de los mejores sueldos del país, si bien sabemos que no es el sueldo ideal, pero hoy estamos tercero en el país, un docente inicial sin antigüedad en la provincia de Santa Cruz en marzo va a cobraría con los aumentos que se están tratando en paritarias 905.000 pesos aproximadamente. Comparado con otras provincias, yo creo que Chubut están en 700.000, que tenemos una realidad muy parecida económicamente, en cuanto a precios, en cuanto a lo que es la canasta básica. Entonces la provincia no ha pagado malos sueldos. Este año la propuesta salarial para los docentes es del 39% anual, con cláusula gatillo, más muchas reivindicaciones laborales también que se han dado. Y bueno, nos duele que la provincia sea una de las provincias, hoy en la actualidad es la provincia que menos días de clase tuvo. Nosotros tuvimos 22 días hábiles contando esta semana, y de las cuales, no me quiero equivocar, pero 14 días fueron de paro, y solamente 8 días de clase. Entonces es muy difícil. Nosotros el año pasado otorgamos una pauta del 189% a los docentes, que fue muy buena, que se pudo dialogar con los chicos adentro, no tuvimos paro, fue el año en 15 años que más clases tuvimos, pero este año ha sido muy difícil, la verdad que, y bueno, y el contexto económico, y nosotros recalcamos mucho esto, ¿no? Santa Cruz como Chubut no son islas, y el contexto económico nacional nos perjudica muchísimo. Y yo leía declaraciones del secretario ministro, creo que es de Hacienda, nosotros tenemos ministro de Economía, ustedes tienen de Hacienda, sí. Decir que bueno, que la situación era muy compleja y que los acuerdos salariales eran muy responsables, diríamos, porque era más importante pagar los sueldos que no poder pagarlos por dar aumentos desmedidos o tener que despedir gente, ¿no? Bueno, todas las provincias están en la misma situación. La provincia de Chaco, por ejemplo, pidió adelantos de coparticipación para poder pagar los sueldos, 120.000 millones. Entonces, la situación de las provincias es muy compleja porque han tenido muchísimos recortes. Nosotros, por ejemplo, recibíamos para el sostenimiento de la caja cerca de, si no me quiero equivocar ahora el número, pero era casi el déficit que tenemos mensual en la provincia, y hoy ya no lo tenemos más, así como también con acuerdos que se han dado con vialidad, de mantenimiento de rutas, el fondo de incentivo docente. O sea, se ha sacado mucho a las provincias y eso ha complicado muchísimo no sé si la gobernabilidad, pero sí los actos de gobierno, ¿no? Y que la gente hoy es muy difícil que esté contenta, porque por más aumentos que se den, dentro de la realidad que se puede dar los aumentos, no alcanza. Esto es una realidad en todo el país. Sí. Y en todas las provincias hay descontento porque no se llega a fin de mes. O sea, las tarifas siguen aumentando, y las tarifas no están en la canasta básica, y eso en el bolsillo realmente se siente. Entonces hay un mal humor generalizado, y que hoy ese mal humor lo están soportando muchísimo las provincias, los gobernadores, ¿no? Bueno, y como usted decía antes, también siguen muy de cerca también con el tema petrolero, ¿no? Bueno, de hecho, Halliburton, la empresa que se retira de la zona y que despide a 300 trabajadores que no solo pertenecen a la provincia del Chubut, sino que también aparte a la provincia de Santa Cruz.
Sí, es la misma realidad. Quizá nosotros veníamos más complicados porque Chubut había podido cerrar los acuerdos antes, pero bueno, ya también YPF anunció que se va a retirar de lo convencional de la provincia. Sí. Lo mismo que sucedió en Santa Cruz, entonces el Golfo en general va a quedar en una situación muy compleja, con empresas que se empiezan a ir, a vaca muerta. Nos empezamos a quedar sin estructura también de empresarios, con gente sin trabajo, o sea que es muy difícil. La situación, la coyuntura que estamos viviendo es muy difícil. Somos dos comunidades, o el Golfo es una comunidad, porque vivimos lo mismo, diríamos, petrolera, y hoy estamos, creo que en la peor situación desde que fue la privatización de YPF, la peor. No hemos tenido otro momento más difícil que este, ¿no? Sergio, la última ya va para ir cerrando. Sí. ¿Cómo es el vínculo y la relación hoy de Claudio Vidal con Nacho Torres? Te escucho muy lejos te escucho. ¿Ahí me escuchás un poquito? Un poquito mejor. Me preguntabas de la relación con Claudio, Sí. con Nacho Torres, Sí. sí. No, es excelente. La verdad que es muy buena relación. Ellos se han puesto de acuerdo en varias ocasiones con temas que son referidos a la Patagonia, como fue la apertura de la barrera sanitaria de la Patagonia, una medida que inconsulta también, totalmente inconsulta, y que perjudica la actividad productiva en todas las provincias de la Patagonia, y que esa apertura genera que se destruyan los puestos de trabajo de la producción ganadera, ovina, lo que es vacuno en la zona de Trelew, Sarmiento. Sí. Y esta prórroga de 90 días tampoco nos sirve, porque hoy la verdad que la gente de los productores quedaron en una situación muy débil. No quieren comprar, por ejemplo, terneros para engordar, porque no saben si va a ser, si la medida se va a sacar o no, y ellos no pueden competir con la carne que entra de afuera, ¿no? Y después la destrucción de los mercados internacionales que tiene la Patagonia. Entonces, en esas cosas se han puesto de acuerdo y han tirado juntos, y es muy importante. Con esta cúpula de gobernadores que estaban, de gobernadores patagónicos, ¿continúan trabajando con esto? ¿Cómo quedó? Sí, ellos hablan, todos los gobernadores, tienen un grupo donde se contactan todos, y bueno, y toman por ahí, no medidas, pero sí tienen el mismo discurso en cuanto por ahí avances del gobierno nacional que perjudican a la Patagonia, ¿no? Claro. Sergio, muy claro, gracias por estos minutos en ADN Sur, ZTV. Seguramente retomemos comunicación en algún otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre a disposición. Hasta luego. Saludo a la gente de Comodoro. Hasta luego. Bueno, era bien Sergio ahí, bien la Bucci, comunicación, ¿eh? vocero provincial de Santa Cruz, comentándonos un poco sobre la retirada de este monumento. Interesante lo que dice.